Alábalo, alábalo, alábalo porque Él es bueno. Gloria a Dios. Alábalo porque Él está aquí. Alábalo, alma mía. Porque yo vine a alabar al Señor y salir de aquí con gozo. Yo no quiero salir de aquí angustiado, triste, como llegué. Yo quiero salir de aquí lleno de gozo, de energía, de vida, de fe. Porque para eso es que venimos aquí, hermano. Yo no quiero salir de aquí como yo llegué. Yo quiero salir de aquí diferente. Y ahí es que la iglesia viene para eso. Yo, tú tienes un teléfono que tiene la Biblia. Por si acaso te pido una, usted la pueda buscar rapidito, ¿verdad? También, yo le pago. Gloria al Señor. Amados hermanos, sin más preámbulo, en esta mañana vamos a traer la palabra. Padre de los cielos, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Y yo quiero que tu Espíritu, Padre, de la misma manera que tú lo pones en cada uno de nosotros, Padre, pueda, oh Señor amado, traer a la memoria y podamos recordar las cosas tuyas maravillosas, los momentos, Padre, especiales que tú has hecho por nosotros. Gracias una vez más. Permite que esta palabra penetre en mi vida, en mi corazón y en la vida de los hermanos. En Cristo Jesús, esta es tu iglesia, no es mía, es tu iglesia. Yo soy, Padre, parte de la iglesia. Dios mío, Señor, y por lo tanto, Padre, yo quiero que esta palabra llegue y traiga vida. No que traiga dolor y sufrimiento, sino que traiga vida y que pueda servir para levantarlo y seguir adelante. En Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta mañana, amados hermanos, vamos a trabajar con el alma para nosotros limpiar. Gracias a hermana Gigi, gloria al Señor, porque hizo un milagro ahí con la tecnología. Amados hermanos, hizo un milagro, de verdad. La tecnología ha sido buena, pero fíjense, amados hermanos, si usted, y esto es parte del mensaje, si usted mira la tecnología, y yo sé que aquí todo el mundo sabe de computadora, ¿verdad? La mayoría. Usted sabe que a veces usted tiene su computadora aceitadita y la tiene bien chévere, y de momento su computadora comienza a fallarle. Oye, pero si aquel estaba bien, ¿qué le pasa a mi computadora? Y comienza a ir a fallar, y usted le da y no quiere correr. Y de momento usted descubre que entró un virus a su computadora, la puso más lenta, la puso más débil, y usted dice, wow, qué problema, ahora tengo que coger este virus y sacarlo de la computadora para volverla a limpiar y poderla poner a funcionar nuevamente. Amados hermanos, lo podemos comparar con la vida nuestra, ¿verdad? La podemos comparar con nuestra vida. Yo tengo aquí unas copias, ¿verdad?, de lo mismo que está ahí. Si usted quiere alguna copia, llevársela, la puede llevársela. Gloria a Dios. Y hoy vamos entonces a bregar con esto. Vamos a derribar las fortalezas de la amargura, de acuerdo a la palabra. Gloria a Dios. Pero vamos a trabajar con el alma primeramente. El alma es todo el cuadro. Todo el cuadro que hay ahí representa el alma. Y en el Salmo 42, amados hermanos, es un salmo de los hijos de Coré. Los hijos de Coré escribieron este salmo, pero aparentemente dice que era un salmo para que David lo cantara. Y parece que David estaba como la computadora, le había entrado un virus a su alma. Posiblemente el alma estaba limpia en un momento dado, pero de momento el virus entró. Y David decía, no sé qué me pasa. Y le decía a su alma, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te abates? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y se hace esa pregunta. Quiere decir que si él se hacía esa pregunta, ¿por qué te abates? Era porque en un momento dado su alma estaba bien. Pero llegó el momento en que su alma comenzó a desfallecer. Y él decía, mis enemigos me afrentan. Tenía un problema. Llegó la amargura a su corazón. Y él decía, mis enemigos me afrentan, mis enemigos se burlan, mis enemigos me hacen bulla, mis enemigos están ahí, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Él decía, mira, Señor,
Mi alma está abatida porque esta gente se está burlando, esta gente me está haciendo la vida imposible. Es posible que su alma en esta hora esté de la misma manera. ¿Por qué? Porque usted está pasando por momentos difíciles. Y cuando el alma se aflige, comienza la amargura a fluir en su vida. Y usted comienza a tener problemas. Usted ve todas las cosas diferentes. Y usted a veces dice, no vale la pena servir al Señor. Pero yo le digo en esta mañana, limpie su alma. Amén. Solamente saque el virus que hay ahí. Amén. Y siga adelante. Siga adelante, hermano. Porque al fin de cuentas la bendición va a ser para usted. Amén. La bendición va a ser tuya. Yo vi algo en la internet, en Facebook, que me llamó la atención. Un hombre le entrevistaron y una reportera le decía, pero ¿y si eso que usted está diciendo es mentira? Y él decía, si es mentira yo no pierdo nada. Amén. ¿Se lo vieron? Y entonces ella le decía, y él le dijo, pero si es verdad, usted está perdiendo, porque se pierde su alma y la mía se salva. Amados hermanos, nosotros no perdemos. ¿Ah? Si usted mantiene el alma ahí limpia, usted va a sentir la bendición de Dios en su vida. Este es el alma, el cuadro completo. ¿Y qué pasa? Cuando usted se convierte al Señor, usted pone aquí, ¿verdad? En el cuadrito negro usted pone ahí su vida, ¿verdad? Limpia su alma y usted se establece. Aquí estoy en el Señor, mi alma está aquí. ¿Y qué pasa? Amado hermano, es como si usted tiene el patio de su casa, vamos a ponerlo también así. Y en el patio de su casa usted lo limpió esta semana y le pasó rastrillo, lo limpió, le recogió las piedras y puso todo eso limpiecito. Y la semana próxima usted ve que están naciendo abrojos, espinas, y están haciendo matas malísimas. Y usted dice, ¿qué pasó? Si yo limpié ese patio la semana pasada y mira cómo está. Amado, ese yo lo tengo aquí. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y se me ha olvidado y alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la función del alma, ¿verdad? De acuerdo a Hebreo, yo no te estoy trayendo esto de mi mente, es lo que dice Hebreo. Amén. La palabra de Dios es viva, penetra, ¿verdad? Usted había limpiado de su alma, donde Dios estaba ahí. Usted comenzó a ceder ese territorio. Se olvidó de la oración, se olvidó de la lectura, se olvidó de hacer caridad. Puso ahí. Según usted iba sacando su pie, el enemigo entrando. Y ahí en ese lugar puso su fortaleza, ¿verdad? Y a la misma vez, en esa fortaleza se refugiaron los principados. ¿Ah? Los principados, yo les voy a explicar ya mismo uno por uno. Los principados se acomodaron ahí en esa fortaleza. Y usted comenzó a perder. Y a perder. Y comenzó su mente a pensar. Y comenzó su mente a tener temor. Y comenzó su mente a ir. Le cortaba la cabeza al prisionero. Era el que hacía, el que tomaba la justicia para ejecutar lo que le decía. Entonces, amados hermanos, este cuadro, ¿verdad?, del alma, nos lleva a nosotros entonces a vivir una vida de amargura. Yo no sé si usted está viviendo en amargura. Usted dirá, pastor, ¿qué es vivir en amargura? Es que todo le está malo, que todo, amado hermano, que todo, la esposa le apesta, el esposo le huele mal, la casa, usted ya no encuentra qué hacer, está limpia la casa, pero usted sigue pasando mapos y usted no sabe qué hacer. Se confunde, hay confusión, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, fíjese que
El terreno, que es el territorio cedido, representa, puede ser un terreno, no cedan ni un pedacito al enemigo. No podemos darle lugar al diablo. La fortaleza que está ahí es la mentalidad y conclusiones contrarias a la gente. Y dice que él da vuelta buscando a ver cómo está la casa. No se deja completamente. Usted no, o cuando sale de usted viene a Cristo, usted reconoció al Señor y dice la Biblia que viene a Cristo nueva criatura. Las cosas habían pasado. Y usted dice, soy nueva criatura en Cristo. Pero a veces se nos queda la mala costumbre. Como dice el pastor, como el pastor ha predicado, las costumbres de Egipto me las traje, las costumbres del mundo las arrastro conmigo. Y entonces, llamado hermano, el Espíritu da vuelta y busca a ver, y cuando le encuentra sin conocimiento de Dios, y le encuentra que está completamente fuera, el conocimiento se fue, la palabra ya no está ahí, en lo que son pensamientos malos, pensamientos de odio, de temor, de ira. Entonces, amados hermanos, los verdugos están ahí. Y dice que ahí busca cuántas otras eligieron, ¿verdad? 7 eligieron a volver al Señor. Dice, entonces su Señor enojado, en Mateo capítulo 18, verso 34, entonces su Señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Bien? ¿A quién se lo envió? A los verdugos. Le dijo, agárrenlo ahí y metan en leña hasta que pague todo lo que debe. Entonces los principados es un gobernante impío sobre un área jurisdiccional, ¿verdad? El área que ya hemos limpiado, un gobernante impío viene sobre esa área que se supone que sea propiedad de nosotros. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicia espiritual en los aires. Esa es la lucha nuestra. Amén. Y ahí nosotros nos tenemos que enfocar. Eso contamina a la gente. El hermano se contamina y dice, pues la próxima vez yo no voy a venir y le voy a decir al pastor los otros embustes. Que mis hijos, que mi esposa, que mi esposo, que esto, que el carro. Muchos dicen el carro. No pude sacar el carro, pastor, del garaje. Se paró alguien detrás de mí, mire, óigame. Y esa mentira contamina. Yo estoy sacando el carro por encima de la grama. Entonces, amados hermanos, hay consecuencias, naturalmente, cuando su alma se debilita, ¿verdad? Hay consecuencias. La amargura debilita nuestra alma. Si buscáramos lo que es malo, Dios pudiera permitir que no se nos conceda. Mucha gente que pide cosas que no son. ¿Ah? Entonces, amén. Lo que nuestro corazón desea, ¿verdad? Dios no permite que lo que el corazón desea, Él nos lo conceda. Pero enviar a nuestra alma, Él puede enviar a nuestra alma debilidad. En el Salmo 106, verso 15 dice, Él les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza a sus almas. Ay, mamá, qué tremendo esto. Fíjense que Él le permitió, Él le dio lo que pidieron. No era su voluntad, pero se lo dio. Pero vinieron. Salmo 106.15. Ajá, en el Salmo 106.15. Pero entonces vino debilidad a sus almas, se sentían desfalleciendo. Como estaba David, alma mía. ¿Qué pasa? Alaba a Jehová. Mis enemigos me están viendo. ¿Qué hago? Por favor, alma. Alguna alabanza a Dios. Y así a veces nosotros estamos. Amén. Así estamos nosotros a veces. Amén. Porque nos hemos descuidado. Amén. Porque hemos olvidado la palabra. Porque hemos olvidado lo que Dios nos ha dicho. Este pueblo, la iglesia. Cuando digo la iglesia, me refiero a todos los creyentes, hermano. No es esta nada más. La iglesia es para caminar en victoria, hermano. Amén. La iglesia es un cuerpo
Que si la cabeza es Jesucristo, como dice la palabra, y nosotros cogemos eso literalmente, que Cristo es la cabeza de la iglesia, amén, que los pensamientos de Cristo están con nosotros. Amén. Así es. Mire, no había demonio, Amén. no había malicia, no había principado, no había ira, no había nada, porque estamos viviendo bajo la gracia. Amén. Y a veces se nos olvida. Y viene ese coraje de momento, de repente, y no nos olvidamos cómo frenarlo. Oiga, cuando viene ese coraje así tan intenso, aprenda a frenarlo con la palabra. No. Señor, yo tengo control, tu palabra me dice a mí que... entonces usted se controla. Y no es que en su interior no haya deseo de agarrar a la persona por el cocote así, y darle otro cocodazo. Quizá ese deseo puede venir, hermano. Pero usted puede frenarlo. Amén. Usted lo puede frenar con la palabra. Amén. No. Amén. Dios, tú eres mi Dios. Yo alabaré tu nombre por siempre. Tu palabra está en mi vida. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Ora por la familia. Y algunos hermanos que no les el nombre, yo digo, Señor, acuérdate que hay muchos hermanos que no los conozco todavía, pero están allí. Y yo quiero la bendición sobre su vida. Y gracias a Dios, amados hermanos, porque Dios es tan maravilloso que cada día nos pone en situaciones para que cada día nosotros crezcamos más y más y más. Amén. Hay gente que se queda con una oración cortita. Aquí estoy, aquí me acuesto, Señor amado, gracias por todo, amén. Pero cada día que usted conoce más gente, y usted va conociendo la iglesia, y usted va conociendo, amados hermanos, a mí me gusta conocer gente. ¿Por qué? Usted va a añadir a la gente a la lista de oración. Y cuando usted sabe que la gente tiene problemas y dificultades, usted lo añade ahí y ora por ellos. Y cada día eso se convierte en bendición para ti. Porque tú estás dándole a Dios la gloria con esa oración. Dios te está mirando, Dios está diciendo, ahí está mi hijo. Alma mía, alaba a Jehová. Amén. Porque Él me dio la vida, porque Él hizo morada en mí. Es un cántico, ¿verdad? Que dice, alma mía, no quiero que estés triste, para que puedas alabarlo. Amén. Si el alma está triste, amado hermano, y todo eso está ocurriendo, ese panorama está ocurriendo en su alma, no le digo que usted está triste, usted está agotado, usted está herido, usted está, amado hermano, en una condición de peligro. Por lo tanto, en nuestras almas, en Hebreos capítulo 12, versos 14 y 15, yo ni leo. Traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. No dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, porque eso les haría daño. Sería como una planta amarga que los envenenaría. Exacto. Cuando nosotros nos olvidamos y cuando nosotros le cedemos terreno a Satanás, la amargura viene a nuestra vida. Esa amargura viene a nuestra vida. 23:3, especialmente significativa: confortará mi alma. Siendo el Señor nuestro el pastor, Él nos guiará por donde, por senda de justicia, y adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros adversarios. Oye, pero es que yo puedo creer eso. Es que tú lo puedes creer. Es que no hay enemigo. Yo fui a Puerto Rico ahora, hermano, mire, y perdone, ¿verdad? Que yo fui yo mismo. Pero mire, cuando yo fui a 26 posiblemente sintamos amargura contra muchos individuos diferentes en una guerra. El territorio cedido al enemigo debe recuperarse metro por metro. Si le hemos cedido, usted le ha cedido el territorio al enemigo, usted lo puede recuperar. La situación no está tan mal, hay esperanza. No es que el diablo se va a quedar ahí.
¿verdad? El diablo quizás se sintió, puso ahí su fortaleza, pero usted lo puede sacar de ahí. Si usted se levanta, toma la palabra, toma la fuerza, el diablo se puede salir de ahí. Lo puede sacar. ¿Ah? El que me ofendió nunca cambiará. Y eso usted se lo pone ahí en la mente. Es un demonio. Ese nunca va a cambiar. Ese marido mío merece la muerte. Porque ese nunca va a cambiar. Me lo dijo la mamá de él, que no va a cambiar, que siempre ha sido así. ¿Ah? Entonces, amados hermanos, lo próximo que viene es el divorcio. Si no va a cambiar, pues mira, chacho, divórciate de ese tipo. Es un canalla, drogadicto, alcohólico. Divórciate. Y se divorcian. Y entonces, amados hermanos, no hay una solución. Usted quería al hombre, oye, yo lo amaba con todo el alma, y la mujer, yo la quería mucho. Los hijos se rebelan. Ese muchachito mío es el de Montre. Muchacho, ¿a quién tú saliste? Te parece a tu padre. El mismo. Te parece a tu abuelo. Ay, Dios. Tremendo. Ay, sí. Muchacho, lo que te voy a dar es mira, dame acá la correa, que lo que le voy a dar es una rumfa, una rumfia de cantar. Y los hijos se rebelan. Amado hermano, usted tiene que tener control. Control. No tenerlo mucho añoñadito, como dicen. Pero también tiene que retarlo, hermano. Tiene que ponerle autoridad. Porque los muchachos se comen a cualquiera. Los empleados abandonan el trabajo. Este es jefe mío, este es el demonio. Me voy. Dios te va a dar victoria, hermano. Me voy corriendo. Ahí piden mucho, ahí hacen mucho esto, ahí hacen esto otro. Se va corriendo. Amado hermano, nosotros podemos. Esas fortalezas vienen aquí, a la mente. Pero son puros pensamientos del enemigo. Pero si usted los contragesta con la palabra, esos pensamientos se van corriendo. No, si el Señor me dijo a mí. El Señor me dijo a mí que mi esposa es la más bella, la mujer más bonita que había en la comunidad. Y esa mujer es tan buena y tan maravillosa. Y la esposa dice, ese marido mío es lo mejor que hay. ¿Ah? Por eso la Biblia dice, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible? No. Nosotros lo que tenemos, el Dios que nos cubre, amados hermanos, todo lo puede. Apoderarse de esa palabra. ¿Ah? Eso es así. Se acaba el matrimonio por una tontería. Se acaba el trabajo por una tontería. Se divide la iglesia por tontería. ¿Debo castigar al que me ofendió? Deje que la ira de Dios tome su curso. No se meta usted a castigar a nadie. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Romanos capítulo 12, verso 19. Cuando Dios lo hace, usted va a ver las cosas de otra manera. Lo hizo el Señor.